Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, días, no sé qué sea. Yo estoy grabando ahorita en la noche. Bueno, antes de empezar, pues síganme en mis redes sociales. En Instagram tengo Twitch y pues ya, ¿no? Vamos a lo que nos truje, chencha. El día de hoy pues quiero platicarles acerca de cómo ha sido mi experiencia y cómo ha sido vivir con la ansiedad. Obviamente se los voy a ir contando por partes, ¿no? Desde cómo me dio, cómo lo vivo, cómo lo he tratado, cómo lo controlo, etc, etc, etc. Voy a empezar hablando acerca de cómo me dio cuando tuve mi primer trabajo, que fue como en el 2020. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar como a partir de noviembre. Honestamente no duré mucho en ese trabajo. No quiero decir cuánto tiempo duré, porque la verdad pues como que de alguna forma como que sí me daba como que penita, porque si no, no duré mucho tiempo. Yo consigo este trabajo, la verdad es que era un muy buen trabajo. La chava a la cual yo iba a suplir, esa chava pues obviamente me enseñó pues todo lo que tenía que hacer, todas las actividades que tenía que realizar. Pero pues para no hacerles tan larga la historia, hubo como varias veces donde nos veíamos en un Starbucks. Y ese día pues nos vimos en ese mismo Starbucks y yo me acuerdo que ella me seguía explicando cómo eran las operaciones, cómo yo tenía que hacer esas actividades. Antes de seguir, no les mencioné, pero yo era coordinadora de logística y pues bueno, la verdad es que sí fue duro, fue duro, fue complicado. Pero el chiste es que ella me estaba explicando, yo la verdad es que entendía muy bien, pero siento que el momento de la práctica como que ahí pues había cosillas como que no me salían bien del todo o me faltaban cosas, etcétera. Ya saben, lo normal, ¿no? De la teoría a la práctica es muy pero muy diferente. Entonces ese día yo me acuerdo que pues me había terminado de explicar, yo hice lo que ella me explicó. Ese día creo que no sé si fue ese o otro día, pero hubo varias veces donde yo sentía que ella como no solamente me gritaba, sino como que sentía que me humillaba, porque pues gritaba y pues obviamente o alzaba mucho la voz y pues las personas que estaban ahí en el Starbucks pues también se quedaban así como de what the fuck. Y obviamente también mis ex compañeros de trabajo lo llegaron a ver y lo llegaron a escuchar. La verdad es que ese día, les digo, me terminó de explicar, yo estaba haciendo las cosas y me dijo así como de no, ya entendiste muy bien que la chingada. No, pues también recuerda que también te falta hacer esto y aquello. Entonces, como me empezó a decir las actividades que me faltaban de realizar, pues obviamente yo, de lo estresada que yo ya estaba muchos días antes, como que sentí tanta presión y tanto estrés que ese día yo sentí que quería correr, yo sentía que no podía respirar, yo la verdad no sabía qué me estaba pasando, yo sentía que no sé, que me iba a morir. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Permíteme, voy al baño, pero también le dije como que me esperara y pues yo salí y le marqué a mi ex jefe. Y me acuerdo que ese día, antes de decirle que iba a renunciar, como que se me desesperó, porque hagan de cuenta que le dije, oigan, yo quiero hablar con usted, y me dijo, oye, pues ahorita ando ocupado, que tengo una junta. Y le dije, pues sabe qué, mejor en otro momento. Me dijo, no, pero dime. Y le dije, no, de verdad, en otro momento, que no estoy ocupado, pero dime ya, así, casi, casi. O sea, así me alzó la voz y dije, güey, qué pedo. O sea, creo que esto lo podríamos hablar como que mejor, ¿no? En otro momento, pero pues como él insistía y andaba pues también de alguna forma pues como que presionado, dije, bueno. Y le dije, ¿sabe qué? Pues quiero renunciar. Y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Que no sé qué. Y le dije, no, pues la verdad, pues quiero renunciar, la verdad, creo que esto no es lo mío. Creo que le dije eso como de esto no es lo mío, que no sé, no me acuerdo qué le dije, pero le dije que quería renunciar. Y me dijo, no, ¿estás segura? Que no sé qué. Y le dije, sí, estoy segura. Ni siquiera lo pensé. O sea, la verdad yo me sentí muy mal ese día. Yo no me acuerdo si fui antes. Yo creo que fui antes al baño. Ya después de rato regreso y fue cuando le hablé. La verdad no recuerdo muy bien, pero así fue. Pues la chava también se saca de pedo al saber que al día siguiente yo había renunciado. Pues yo llevaba bien poquito, amigas, o sea, muy poquito, la verdad. Y pues obviamente en lo que trataban de conseguir a alguien más, pues mientras ella y yo hacíamos ese trabajo, ¿no?
ella hacía su trabajo y ella también hacía parte del trabajo, o sea, tenía como doble trabajo, para el que ya estaba contratada dentro de la misma empresa y el que yo había dejado, que antes también ella estaba haciendo. La verdad, pues sí fue pesado para ella, pero no significa que yo también no le haya ayudado. También sí hubo como varias operaciones, cuestiones que yo también le eché la mano hasta el último día que yo estuve ahí. Cuando pasó eso, yo fui al doctor. La doctora me dijo, te pasó una crisis de ansiedad y tienes que tener mucho cuidado con tu salud porque te puede volver a pasar, y si te vuelve a pasar puede que esto te dure un año o más de un año. Y dije, no güey, o sea, yo sentí bien culero. Si yo sentí esto bien culero, imagínate sentirlo todo un año, ¿no? O sentirlo mucho tiempo. Y me dijo así de, no, te puede pasar incluso cuando estés tranquila viendo la tele. Y dije, güey, ¿qué pedo? O sea, como que tranquila mientras esté viendo la tele. O sea, eso sí me dio mucho miedo. Prácticamente pues sí me dio miedo el hecho de que pues mi salud estuviera en riesgo. Y también fue parte de ello que yo decidí renunciar, ¿no? Decidí decir, ¿sabes qué? Pues sí, 100% sí quiero renunciar. La verdad pues sí me quedé apenada con ellos porque me dieron la oportunidad. Fue la primera empresa que me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo, a pesar de que no tenía experiencia. Pero lamentablemente pues yo no pude. Obviamente yo sé que voy a recibir 1000 críticas por esto, pero algo que quede claro, creo que todos somos diferentes. Y el hecho de si alguien me dice, no, yo hubiera hecho algo diferente, sí, porque tú eres tú y yo soy yo. Y eso tienes que respetarlo, eso tienen que respetarlo sobre todo. O sea, nadie está para juzgar a nadie, y yo mucho menos estoy para juzgar a alguien, porque igual otra persona pudo seguir o no, pero pues eso ya es de la otra persona, pero yo soy yo, ¿no? Entonces ahorita yo les estoy platicando mi historia del por qué. Obviamente también tiene muchos otros factores del cómo se fue desarrollando. No voy a tocar muy a fondo, solamente voy a contar esta parte de cómo inició, pero voy a decir que en mi segundo trabajo también fui desarrollándolo a través de... Yo estaba viviendo por muchas circunstancias en ese momento. La verdad es un tema que yo no quiero, como les digo, como profundizar, porque al final de cuentas es algo mío, es algo muy privado y es algo que quiero mantener conmigo, mantener con mi terapeuta y punto, y se acabó. Pero esto es algo mío y yo tengo el derecho de contarlo, ¿no? Pero yo fui como que desarrollando todo esto hasta que el año pasado, el 2022, fue como en estas fechas. Fue como, sí, más o menos, bueno, unos meses antes, en abril. Yo me acuerdo que de repente, o sea, yo la verdad también pensaba mucho en el futuro. Fue también uno de los factores que detonó también todo esto, el pensar mucho en el futuro. Así que, pues bueno, era como de, ¿y qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Porque les digo, yo tenía un segundo trabajo, también renuncio por otras circunstancias. Y fue como de, ¿y ahora qué hago? O sea, fue como de, yo cuando estaba en la universidad, pues yo me imaginaba que yo saliendo, conseguir un trabajo, luego tener un carro, tener una, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues yo empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en un par de años? ¿Qué voy a hacer si no tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer si no cumplo mis sueños, mis metas de querer tener lo que todo el mundo tanto ha anhelado, una casa, un carro, ¿no? O tener sus cosas pues materiales, viajar, conocer, un sinfín de cosas, ¿no? Y llegó en un punto en mi vida, que de hecho fue el año pasado, donde yo me comparaba con mis personas más cercanas, amigos, familiares, ¿no? Decía así como de, no, es que ellos sí tienen esto y yo no, pero ¿por qué yo no? O sea, no era cuestión de envidia. Yo sé que pues obviamente si yo me lo propongo lo voy a lograr, pero obviamente creo que también involucran otros factores, ¿no? Por ejemplo, yo no he podido encontrar trabajo, pero todo tiene una razón de ser y ahorita les digo por qué. Entonces, pues les digo, yo me comparaba mucho, yo pensaba mucho en el futuro, qué iba a pasar con esta personita, qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con esos sueños, por qué no los podía cumplir, etcétera. Entonces, yo llegué en un punto donde todos los días me dolía la cabeza. Despertaba y me dolía la cabeza. Amanecía a veces temblando, sobrepensaba muchísimo,
Ya sentía mareos, sentía sudor, o sea, sentía que sudaba, pues sudor en las manos, sentía que de tanto sobrepensar no sentía como que estuviera aquí presente. Siempre que lo recuerdo es como que esos momentos es como si yo hubiera soñado, ¿no? Como si todo lo que vi hubiese sido un sueño. Realmente era como que mi mente se enfocaba tanto en pensar que no se daba cuenta que yo estaba aquí en este presente físicamente, ahora mismo, etc. Por yo enfocarme en cosas del futuro y enfocarme en cosas como, pues ya saben, ¿no? Obviamente para mí fue complicado. Yo la verdad no sabía lo que estaba teniendo hasta que empecé a de repente ver videos como que en TikTok o así, ¿no? Que me salían de que esto es la ansiedad, ¿no? O no me acuerdo, de repente una vez creo que me salió así en YouTube o en TikTok y dije, a ver, estos síntomas yo los tengo, y me empecé a dar cuenta que sí los tenía. Yo la verdad no sabía cómo ayudarme. Fue un momento muy difícil para mí. Creo que es un momento donde sentí que más he tocado fondo. He tenido depresiones, pero mis depresiones no puedo compararlas como con tener ansiedad. Llegó en un punto donde todos los días yo lloraba y me decía a mí misma así como de, güey, alguien ayúdeme que yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo. En ese momento yo no tenía casi energía. Fue un momento donde no solamente sobrepensaba, yo no salía, era muy raro que yo saliera de mi casa, entonces también el estar todo el tiempo encerrada me afectó muchísimo, pero muchísimo. Y yo después platico con mi papá pues me echa la mano, consigo un terapeuta. El terapeuta con el que fui me ayudó mucho, me ayudó mucho. Ya ven que les digo que yo estuve mucho tiempo pues aquí encerrada, prácticamente casi un año estuve aquí. Sí, no, a ver, abril, mayo, junio, julio, estuve como 4, no, sí estuve más tiempo, como 6 meses, desde enero, ya me acordé. Entonces platico, cuento mis cosas con el terapeuta y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que pierdas tus habilidades sociales, así que te me vas a meter a alguna actividad física o algún curso o algo donde tengan que ver personas y donde tengas como que relacionarte con esas personas. Lo primero que se me ocurre es entrar de nuevo a los cursos de inglés. Me inscribo a estos cursos de inglés, empiezo a ir, pero yo llegué en un punto donde, amigas, de verdad, yo no sé si tenía como que también ansiedad social, porque yo salía a la calle y me sentía mal, era como de, el mundo o sea, la persona que pasaba era como de, se me está quedando viendo esa persona, o yo subía al autobús, al camión, era como de, no mames, se me quedan viendo, ¿por qué se me quedan viendo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? O sea, era horrible, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando yo me fui a inscribir, fue un reto para mí, amigas, fue un reto para mí. Ya tocó el timbre, porque es una universidad, y salieron pues todos los alumnos y yo estaba así como de, ayúdenme, hay mucha gente aquí, se me están quedando viendo, ¿qué hago? Y así, ¿no? Y trataba como de controlarme y obviamente no salía corriendo, pero pues sí tenía ese nerviosismo. Ya se llega la fecha para entrar a las clases y yo me acuerdo que llegué con la mentalidad de, ok, yo sé que vengo a socializar, pero la neta yo no quiero socializar, yo no quiero conocer a nadie, yo solamente vine a lo que vine solamente a estudiar. Si me hablaban yo les hablaba, tampoco era como que me aislara de la sociedad, pero no era como que yo iniciara las pláticas. Entonces, tiempo después, pues obviamente fui platicando un poco más, shalala. Y fíjense que les puedo decir que hasta la fecha he mejorado muchísimo, muchísimo. Yo siempre he sido una persona social. Siempre al lugar a donde yo iba me gustaba platicar o conocer a alguien o hacer amigos. Cuando yo tengo ansiedad, cuando tuve la ansiedad, cuando pasé todo esto, sí fue como un cambio de un antes y un después completamente. Sí fue como de, esta personita era así y ahora cuando tengo esto, pues es lo contrario, o sea, es lo opuesto. Si era social, era un poco antisocial, entre comillas, porque no significaba que si no me hablaban, yo no les hablaba, pero yo no iniciaba las conversaciones. Y a veces como que estar con mucha gente decía, oh my God, esto es demasiado para mí. Yo obviamente sentía que en las clases, sentía que a lo mejor decían, ay, esa morra ha de ser como bien mamona, porque yo les digo, yo casi no hablaba, yo siempre estaba como seria, no sé, o sea, yo era bien así, pues,
Y como que decía, pues yo estoy en mi mundo, yo estoy en mi pedo, yo vine lo que vine y así, ¿no? Hasta este año fue como me fui soltando un poco más. Cabe mencionar que había dejado mis terapias el mes pasado, creo yo. Empecé a empezar otra vez a retomarlo en este año 2023 y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que las terapias que me ayudó, que mi terapeuta de antes me ayudó mucho, pero también no quiero quitarme mérito a mí, porque siento que la vida también como que te acomoda las cosas. Cuando yo empiezo a tener este tipo de situaciones, porque hubieron situaciones en las que se repetía mis situaciones pasadas. Yo sentía que era como de reaprender lo que aprendí hace años. O sea, lo que yo vivía en secundaria, prepa o parte de la universidad, era como que yo lo vivía en meses. O sea, en todos estos meses que han pasado, sentí que todo eso lo viví otra vez. O sea, fue como que me metía en situación tras situación tras situación tras situación y era como de, pues sal de esta y esta y de esta y de esta y de esta. Y obviamente también algo, no sé si sea parte de la ansiedad o no, pero como nunca he estado chillando y he estado llorando mucho, pero sí lloro mucho. No me quiero quitar mérito porque creo que yo también estoy orgullosa de mí, porque a pesar de todo, pues sigo, ¿no? Sigo adelante. Como les decía, la vida te acomoda las cosas. Yo tenía a alguien que me hacía el favor de llevarme a estas clases y también pasar por mí y dejarme en mi casa. Hace como un par de meses esta persona pues ya no me puede llevar, ya no puede pasar por mí y dije, oh Dios, tengo que tomar el autobús, el camión de nuevo, y para mí es un reto porque es como de enfrentarme a esta ansiedad. Me da nerviosismo que la gente se me quede viendo mucho y ustedes dirán, ay, pero qué raro. Si a lo mejor, si haces streams, ¿por qué no te sientes así? No sé, tal vez es porque como no estoy viendo frente a frente físicamente a la persona, por eso no me daba miedo. Pues les digo, yo tengo que volver a utilizar el camión, pero no me preocupaba por la tarde, sino por la noche, porque dije, ¿qué voy a hacer en la noche? Y aquí en la ciudad donde vivo matan a la verga, matan, güey, de a gratis. Entonces yo no quiero llegar a la esquina y que luego de repente ahí salga en uno de esos en vivos en Facebook que digan aquí mataron a una muchacha. Y ya obviamente pues vas teniendo como que esas amistades, vas teniendo como que esas personitas hermosas en tu vida que te hacen el favor, te hacen el paro como de acompañarte y así, ¿no? Y es algo muy muy hermoso que agradezco este año. Y siento que muchas de las cosas se empezaron como a acomodar, pero más como en la cuestión personal, como para yo sanar, recuperarme a mí misma, porque déjenme decirles que a través de todas estas situaciones fui recuperándome, recuperando la persona que siempre fui y que era antes, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona social, la persona que se ríe mucho, la persona que hace bromas, la persona que etc, 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 ¿no? Entonces sentí que yo realmente estaba recuperándome y reencontrándome a mí misma. Bueno, ya que les conté un poco acerca de cómo estuvo toda esta onda, creo que voy a pasar a lo que yo he hecho, a lo que me ha funcionado, a los tips, ¿no? Bueno, lo que me ha ayudado mucho obviamente fue ver también videos al respecto, y algo que hablaba mucho era de no tener el control de las cosas. Darte cuenta de que no tenemos el control de las cosas. Hay algunas que sí y otras que no. Otras que no están en tus manos, ¿no? Fue soltar ese control, entonces dejarme fluir por la vida, ¿no? A ver hacia dónde voy. Pero ojo, esto no quiere decir que no hagan nada. O sea, si ustedes tienen un sueño, una meta, luchen por ella, pero también no quieran forzar las cosas. Simplemente déjense llevar. La vida a veces también te va llevando al sitio donde tienes que estar, donde deberías de estar, etc., ¿no? Pero no significa que no tengan que hacer algo o hacer nada o no hacer nada al respecto. Otra de las cosas que también me funcionó mucho fue el escribir y el contar mis cosas a personas que yo quiero mucho, ¿no? Muy cercanas a mí. Pero yo creo que más el hecho de escribir, porque a lo mejor en el momento, como a mí me pasaba, en el momento si tenía un problema, una situación, decía, güey, ¿qué hago? Y empiezo a sobrepensar, ¿no? A tener un sinfín de escenarios.
Entonces, ¿qué pasa? Pues lo escribo en mis notas en mi celular, o por ejemplo aquí en la compu, de repente sí que pum, me surge algo y a la chingada empiezo a escribir, o en una libreta. Cada quien se acomoda como quiere, pero yo me acomodé mucho en escribir por Word o por notas y luego pum, borrarlo todo a la chingada. Otra de las cosas que me ayudó mucho fue a meditar. Ya no lo hago, pero me ayudó muchísimo a meditar. Me ayudó mucho a aceptar las cosas también. Me ayudó el ser más compasiva conmigo misma, no presionarme. También aprender a tener autocontrol o control por si sentía que de repente iba a tener una crisis de ansiedad. Es cierto que ayuda mucho el aprender a hacer ejercicios de respiración, de inhalar, exhalar, eso de mindful, creo que algo así se llama. No lo he intentado, pero me han dicho que es muy bueno. La otra y muy importante, ir a terapia. De verdad, vayan a terapia. Es algo que lo recomiendo muchísimo y demasiado. También cuando me di cuenta que realmente la personita que obviamente me habla en mi cabeza es mi ansiedad, que la que tiene esos miedos es mi ansiedad, que la que toma esas decisiones es mi ansiedad, porque obviamente reaccionas a través como que de ese instinto de huir, como de escapar, como del miedo, ¿no? Cuando me di cuenta que esa realmente no era yo, fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Esta es otra persona, la voy a escuchar, pero voy a relajarla, como de decirle, ansiedad, ok, tranquila, esto no te lo tomes personal, no te lo están diciendo por esto, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí contigo. Y otra cosa importante, háblense bonito. De verdad, háblense bonito, cambien esas palabras negativas que les dice su ansiedad por cosas positivas. Hagan cosas también relajantes, cosas que les hagan sentir más tranquilo o tranquila. A mí me ayuda mucho el colorear, de verdad, una actividad física o algo que tenga que ver con artes. Hagan, les va a ayudar a despejar muchísimo su mente. Otra cosa, sálganse a caminar. Si tienen como algún jardín, algún patio, algo directamente que les llegue el aire, o a lo mejor un balcón, lo que sea, pero que les llegue el aire o puedan estar en contacto con la naturaleza. Solamente les voy a decir que yo estoy saliendo de esta. Yo sé que ustedes también podrán hacerlo. Obviamente va a haber personas que a lo mejor les tome un poquito más de tiempo, etcétera, pero no se desanimen. Créanme que sí se puede. Créanme que sí se puede. Yo lo estoy logrando. Y de verdad vayan con un terapeuta. Les va a ayudar muchísimo. Yo la verdad les puedo decir que a comparación de hace el año pasado, de verdad que estoy muy orgullosa de mí y que de verdad he cambiado muchísimo, 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 y me he recuperado. Obviamente faltan más cosillas que me faltan recuperar. Créanme que poco a poco van a aprender a controlar su ansiedad y de alguna forma esa ansiedad va a ir poco a poco desapareciendo. Yo sé que hay diferentes tipos y niveles de ansiedad, pero siempre intenten cosas nuevas hasta que algo les funcione. Espero que les haya gustado. Si en algo puedo ayudarles, alguna duda o al respecto, pues solamente escríbanme en Instagram. Muchísimas gracias por escucharme y espero que tengan una excelente semana, mes y todo lo que sea. Los te quiero mucho y nos vemos prontito.